Este proyecto busca garantizar el acceso a la tierra de las familias rurales de escasos recursos que logren demostrar esa ocupación de los predios. Se habla sobre los predios baldíos que se encuentran en un radio de 500 metros alrededor de las zonas donde se adelantan procesos de explotación de recursos naturales no renovables. Actualmente la normatividad establece un radio de 2.500 metros. ¿Qué busca este proyecto? Que pretende reducirlo a 500 metros. Aquí ya se mencionó que este proyecto tiene algunos antecedentes en el Congreso de la República. Ya se había tramitado anteriormente en su último tránsito por el Congreso de la República, surtió 3 de los 4 debates. Un primer proyecto de ley, el 46 de 2011 de Senado, 226 de 2012 Cámara, presentado por la ex senadora Alexandra Moreno Piraquire. Una segunda iniciativa fue el proyecto de ley 206 de 2016 Cámara, 124 de 2016 Senado, proyecto del ex representante a la Cámara por el departamento del Putumayo, el doctor Orlando Aníbal Guerra de la Rosa. Además, hay que mencionar que se encuentra vigente la ley 1728 de 2014, por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país con fines sociales y productivos, y se dictan otras disposiciones. Esta reduce el radio de 5.000 metros a 2.500 metros para la adjudicación de baldíos. ¿Por qué es necesaria la iniciativa? En Colombia históricamente hemos dicho que la política de distribución de la tierra se ha planteado como una herramienta para el desarrollo económico y social del país. Este modelo de asignación de tierra ha creado un sistema que favorece la concentración de esta en manos de los latifundistas, generando desigualdades para lograr un verdadero desarrollo económico en las zonas rurales. Tenemos un informe del Centro de Memoria Histórica de Colombia que fue publicado en el año 2016, donde se analiza el comportamiento de la propiedad rural en el país, concluyendo que realmente hay una inequidad en la distribución de la tierra. Sigue siendo muy acentuada la persistencia de la desigualdad, y eso se explica por factores como los siguientes: el reducido alcance de los programas de dotación de tierras a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. También la falta de recursos necesarios para la adecuada explotación en los diferentes departamentos. Otro dato, en el año 2012, los índices más altos de desigualdad en la propiedad rural, como lo anotaba el representante que me antecedió en la palabra, en Sucre, 0.95, Cauca, 0.84, Valle del Cauca, 0.84, Arauca, 0.84, Meta, 0.83, Huila, 0.83, Nariño, 0.82, Caldas, 0.81, Santander, 0.80, Casanare, 0.80. Del mismo modo, el Censo Nacional Agropecuario, adelantado por el DANE en el año 2014, presenta y actualiza el registro de las condiciones de ruralidad colombiana después de casi 45 años del último censo de este tipo. El último Censo Nacional Agropecuario se había realizado en 1970. El censo no cuantifica la población campesina sin tierras. Los hogares rurales sin tierras no son registrados en estos censos agropecuarios. Si fuera posible hacerlo, la desigualdad en la distribución de la tierra se mostraría aún más preocupante. En Colombia, el 1% de las explotaciones de mayor tamaño las maneja más del 80% de la tierra.
mientras que el 99% restante se reparte menos del 20% de la tierra. De los 111.5 millones de hectáreas censadas, 43 millones, esto es el 38.6%, tienen un uso agropecuario, mientras que 63.2 millones, esto es el 56.7%, se mantienen con superficie de bosques naturales. El resto son áreas con usos agropecuarios, tales como vivienda, infraestructura, transformación agroindustrial, apoyo a la ganadería, minería, generación y transformación de energía. A finales de diciembre del año 2012, habían sido suscritos 9.400 títulos mineros en todo el país, abarcando una superficie de 5.6 millones de hectáreas. De estos, 3.760 se encontraban en explotación en el 2013 y cubrían cerca de 2.1 millones de hectáreas, un área cercana al 1.8% del territorio nacional. En los 45 años transcurridos desde el anterior censo al que hice referencia, se ha ampliado significativamente la superficie productiva, pero concentrándose en las explotaciones de mayor tamaño. Los latifundios son hoy mucho más grandes y controlan mucho más la tierra que hace décadas. La explotación de más de 2.000 hectáreas, pese a ser apenas el 0.1% del total, manejan cerca del 60% de la superficie censada, mientras las pequeñas fincas se han fragmentado aún más y han perdido cada vez más el territorio. Hoy el 80% de las explotaciones tienen menos de 10 hectáreas y no llegan a ocupar ni el 5% de la superficie total censada. Vamos ahora al marco jurídico de esta sustentación. El artículo 64 de la Constitución Nacional de 1991 ha elevado este derecho, dice que el deber del Estado es promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa. El artículo 102 de la misma Constitución dice que el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenece a la nación y por lo tanto el Estado es soberano sobre todos esos bienes situados dentro del territorio nacional y por lo tanto tiene la facultad para regular ese derecho a la propiedad. Vamos ahora sí a un soporte jurisprudencial. La sentencia que ya la mencionaron aquí y que es tan importante, la mencionó el doctor Jairo Cristancho, la sentencia 077 de 2017, elevó a los campesinos y a los trabajadores rurales, los denominó sujetos de especial protección. Pues reconoce la Corte que están en condiciones de vulnerabilidad y también de discriminación. Dijo además la Corte, y quisiera permitirme leer, dice, teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también reconoce en el campo un bien jurídico de especial protección constitucional y establece en cabeza de los campesinos un corpus juris orientado a garantizar su subsistencia, promover la realización de su proyecto de vida. Aquí importante hacer mención, y si hay funcionarios del gobierno que nos acompañen, yo quiero compartir que el día de ayer el gobierno me hace llegar un documento en la cual expresa su posición frente a este importante proyecto de ley y se basa básicamente en dos puntos. El primero es la preocupación porque el proyecto de ley no está acompañado de estudios técnicos, de estudios científicos que que garanticen, digamos, la vida y la integridad
de estas personas que serían beneficiarias de la adjudicación de estos baldíos. Pero también plantean una ponderación o la necesidad de una ponderación de los derechos a la propiedad, de los derechos a la vivienda de estas personas frente al riesgo que pudiese ocasionar. Por eso, cuando le pedía al doctor Óscar Camilo Arango de que nos permita dar el debate, me refería a que aquí no podemos irnos a los extremos. Creo que lo mejor es dar el debate, organizar unas mesas de trabajo donde podamos realmente solicitar algunos conceptos técnicos, algunos conceptos científicos y que nos dé la posibilidad de hacer ese test de proporcionalidad constitucional de los derechos que tenemos en juego en este importante proyecto. Finalmente, yo creo que la falta de criterios científicos que se menciona del proyecto, hay unos instrumentos que ya están dados, algunos los da el Ministerio de Ambiente, los da la Agencia Nacional de Licencias, como los estudios de impacto ambiental son la herramienta fundamental para la toma de decisiones, y esos estudios de impacto ambiental, cuando se vaya a otorgar, digamos, esos permisos para explotación de recursos naturales renovables, será en la herramienta que nos digan cuál es el área de influencia del proyecto, cuáles pueden ser los perjuicios, cuáles pueden ser los riesgos que se ocasionen a la población asentada en esa área de influencia, valga la redundancia. Pero por ahora yo pienso que debemos dar el debate y pido con las anteriores consideraciones, señor presidente y apreciados colegas de la comisión, que ahora más que nunca, cuando hemos evidenciado las falencias y las necesidades de nuestros campesinos, solicito que acompañemos en la aprobación de esta iniciativa como viene en la ponencia. Repito, existen preocupaciones tanto del gobierno nacional, el documento que en la noche de ayer me hicieron llegar, sé que es un documento preparado de manera juiciosa, y a mí también, lástima, llegó el día de ayer en horas ya de la noche, y no me permiten, digamos, exponer una solución a ello. Por eso creo que esas mesas de trabajo para dilucidar las preocupaciones de los representantes, las preocupaciones del gobierno nacional. Sé que la Agencia de Tierras también nos ha hecho llegar un comunicado donde pide que dejemos esos espacios de concertación. Existen preocupaciones naturales, preocupaciones que tienen, digamos, su asidero, pero eso lo podemos, nos comprometemos, digamos, a realizar unas mesas de trabajo, las mesas de trabajo que sean necesarias. También estudiaremos los ajustes que crean convenientes, que se deben dar, pero hoy sí necesitamos darle un mensaje a los campesinos de estos departamentos que se sienten vulnerados en sus derechos. Y también el sector de la minería tiene que dar un mensaje. Hoy hablaba el representante Ciro de la importancia de esa responsabilidad social empresarial, que no se ha visto, que en esta época de pandemia no se ha visto. Hace algunos días, yo creo que ya más de un mes tal vez, hicimos un debate de control político en esa misma comisión, y yo quedé muy ilusionada porque el presidente de Ecopetrol, el doctor Bayón, nos daba un informe de lo que estaba haciendo Ecopetrol en la época de pandemia, y yo salí muy ilusionada porque yo le presentaba a él la necesidad de mi departamento, de los municipios por los cuales atraviesa el oleoducto, y le decía, acompaña a esas familias. Yo creo que hoy
poner más cerca de esos puntos de explotación de los recursos naturales renovables a la gente, podría ser una herramienta para que los vean, para que no sean tan invisibles como hasta ahora, para que las cosas no se queden en palabras, no se queden en compromisos, sino que realmente haya una inversión en esas poblaciones. Hace algunos meses también yo visité el departamento del Putumayo y miraba con profunda tristeza cómo en los sectores donde hay extracción realmente de recursos naturales renovables es donde hay más pobreza. Por eso coincido y esta mañana llamé al representante Ciro precisamente por eso, para que hablemos un mismo idioma, para que nos acompañen en esta importante propuesta del representante Jairo Cristancho, a quien el señor presidente le pido nos permita darle el uso de la palabra, pero sí, repito, pedir que demos el debate y que en la medida de su tránsito en el Congreso podamos ir ajustando, podamos ir perfeccionando, pero que no le neguemos a las familias rurales de escasos recursos de este país la posibilidad de ser beneficiarios de esos baldíos, de que se les otorgue las tierras y que realmente ellos puedan tener ese derecho. Muchas gracias, señor presidente.